$2 millones. Eso fue lo que terminó costando 25 años de amor. No se los pidió una desconocida. No fue una rival. No fue una enemiga. Fue la mujer que le sostuvo la mano mientras los médicos le amputaban un seno para intentar salvarle la vida. La misma mujer que la vio vomitar después de cada sesión de quimioterapia. La misma que le colocaba la peluca antes de salir a grabar, para que millones de personas nunca descubrieran que la jueza más fuerte de la televisión estaba muriéndose por dentro. La misma persona que conocía cada cicatriz de su cuerpo. Cada miedo. Cada lágrima. Cada documento. Y precisamente esos documentos terminaron convirtiéndose en el arma más poderosa para destruirla. Porque cuando Ana María Polo creyó que el cáncer iba a matarla, firmó todo pensando que era un acto de amor. No estaba negociando. No estaba haciendo negocios. Se estaba despidiendo de la vida. Lo que jamás imaginó fue que, 13 años después, esos mismos papeles regresarían convertidos en una demanda millonaria. 30 páginas. Abogados. Tribunales. Más de $2 millones. El amor había cambiado de nombre. Ahora se llamaba guerra. Y mientras eso ocurría en silencio, millones de personas seguían viendo a Ana María Polo levantar su mazo cada tarde para condenar a hombres violentos, humillar a infieles y exigir respeto entre parejas. Pero entonces ocurrió algo que amenazó con destruir todo el personaje que había construido durante décadas. El propio cofundador de Caso Cerrado aseguró públicamente que, cuando las cámaras se apagaban, la mujer que exigía respeto podía convertirse en alguien completamente diferente. Habló de gritos, de control, de humillaciones, de una relación que, según él, llevaba años rota. Ana María Polo jamás respondió públicamente a esas acusaciones. Ni una entrevista. Ni un comunicado. Ni una explicación. Solo silencio. Y a veces el silencio pesa mucho más que cualquier declaración. Pero este no es un juicio. No estamos aquí para condenarla. Tampoco para absolverla. Estamos aquí para reconstruir una historia que comenzó mucho antes de la fama. Antes del cáncer. Antes del dinero. Antes de la demanda. Una historia que empezó con una niña obligada a abandonar su país. Con una familia que lo perdió todo. Con asesinatos. Con exilios. Con pérdidas imposibles de olvidar. Y con una mujer que pasó más de 20 años cerrando los problemas de millones de personas. Sin poder cerrar el suyo. Hoy voy a mostrarte 4 revelaciones que cambian por completo la forma en que muchos ven a Ana María Polo. La primera explica por qué el miedo la acompañó toda la vida. La segunda revela el documento que terminaría costándole una fortuna. La tercera muestra las acusaciones que nunca contestó. ¿Y la cuarta? La cuarta demuestra que, a veces, la persona que más te ama también puede convertirse en quien más daño te hace. Esta no es la historia de la jueza más famosa de la televisión. Es la historia de una mujer que sobrevivió al exilio, al cáncer, a la fama, pero que quizá nunca logró sobrevivir a la traición. Y créeme, cuando lleguemos al final, entenderás por qué el único caso que Ana María Polo nunca pudo cerrar fue el suyo. 11 de abril de 1959. La Habana, Cuba. Mientras una familia celebraba el nacimiento de una niña, el país entero caminaba hacia una de las transformaciones más violentas de su historia. Apenas 3 meses antes, la Revolución Cubana había cambiado el destino de la isla para siempre. Lo que al principio muchos recibieron con esperanza, pronto comenzó a convertirse en incertidumbre. Los rumores recorrían las calles como un incendio imposible de detener. Empresas intervenidas, propiedades confiscadas, familias vigiladas y personas que desaparecían sin dejar rastro. En medio de ese clima nació Ana María Polo. Su padre, Joaquín Polo,
Era un empresario que había construido su patrimonio durante años de trabajo. No heredó una fortuna, la levantó negocio tras negocio, sacrificio tras sacrificio. Pensaba que aquel esfuerzo aseguraría el futuro de sus hijos. Se equivocó. El nuevo régimen no distinguía entre décadas de trabajo y un simple papel firmado por el Estado. Lo que era suyo dejó de pertenecerle en cuestión de meses. Una empresa. Luego otra. Después las propiedades. Y finalmente la tranquilidad. Cada golpe era un recordatorio de que ya no controlaba su propia vida. Joaquín entendió antes que muchos algo que pocos se atrevían a aceptar. Quedarse podía significar perder mucho más que dinero. Podía significar perder la libertad. O incluso la vida. Entonces tomó la decisión más dolorosa que un padre puede tomar. Abandonar la tierra donde había nacido para darle una oportunidad a su familia. En 1961, cuando Ana María apenas tenía 2 años, sus padres hicieron las maletas. No hubo despedidas. No hubo tiempo para abrazar a todos. Solo existía una pregunta. ¿Salir ahora o no salir nunca? Joaquín levantó a su hija en brazos y abordó un avión rumbo al exilio. Fue la primera gran pérdida de Ana María. Y ocurrió antes de que pudiera recordar el rostro de la ciudad donde nació. Muchos creen que un niño tan pequeño no conserva recuerdos. Pero el trauma no necesita memoria para dejar cicatrices. El miedo viaja de generación en generación. Se instala en las conversaciones de los padres, en los silencios durante la cena, en las lágrimas que los hijos nunca logran comprender. Ana María creció viendo a sus padres hablar de Cuba como quien habla de un ser querido que murió demasiado pronto. No perdieron únicamente una casa. Perdieron su historia, su identidad, su futuro. Puerto Rico les abrió las puertas, pero empezar de nuevo nunca es tan simple como parece. Joaquín volvió a trabajar desde cero. Jornadas interminables. 16, 18 horas diarias. Mientras él luchaba por reconstruir lo perdido, Delia intentaba mantener unida a la familia. Ana María apenas veía a su padre. Lo encontraba dormido cuando salía hacia la escuela. Y muchas noches ya estaba dormida cuando él regresaba. Sin darse cuenta, comenzó a aprender una lección que marcaría toda su vida. Nada permanece para siempre. Ni un país, ni una casa, ni el dinero, ni siquiera las personas que amas. El único refugio que encontró fue el arte. Descubrió que cantar calmaba el ruido que llevaba dentro. Participó en obras escolares. Subió por primera vez a un escenario. Y durante algunos años creyó que, quizá, el pasado finalmente había quedado atrás. Pero estaba equivocada. Porque el exilio no había terminado. Solo había cambiado de escenario. En las calles de Puerto Rico comenzaba a crecer un resentimiento silencioso contra las familias cubanas. Primero fueron las miradas. Después los comentarios. Luego los insultos. Hasta que el odio dejó de esconderse. Un día apareció un mensaje pintado frente al negocio de su padre. Las letras rojas parecían escritas con rabia. «Váyanse de aquí, cubanos cochinos». Aquella frase no era una simple amenaza. Era un aviso. Y nadie imaginaba que muy pronto esa violencia dejaría de estar escrita sobre una pared, para convertirse en un cadáver. Ese sería el primer encuentro de Ana María Polo con la muerte. Y aunque todavía era una niña, jamás volvería a mirar el mundo de la misma manera. Hay momentos que dividen una vida en dos. Un antes y un después. Para Ana María Polo, ese momento llegó cuando todavía era una niña. Hasta entonces, el odio había sido solo palabras escritas sobre paredes, insultos lanzados desde la distancia, miradas de desprecio que dolían, pero que podían ignorarse.
Sin embargo, el odio rara vez se conforma con las palabras. Siempre termina buscando sangre. En la empresa de Joaquín Polo trabajaba un contador puertorriqueño. Era un hombre respetado, padre de familia y una de las personas de mayor confianza del negocio. Cada mañana compartía café con Joaquín antes de comenzar la jornada. Conocía a Ana María desde pequeña y formaba parte de la rutina de la familia. Su único delito fue negarse a participar en el odio. Mientras muchos preferían alejarse de los empresarios cubanos por miedo o presión social, él permaneció a su lado. Y pagó el precio más alto. Fue asesinado. Nunca fue Ana María quien vio el crimen. Lo que vio fue algo que la perseguiría durante décadas. Vio el rostro de su padre completamente destruido. Por primera vez, aquel hombre que siempre parecía tener una solución para todo no encontraba palabras. El miedo había vencido incluso al hombre que había reconstruido su vida desde cero. La casa cambió de un día para otro. Las conversaciones dejaron de hacerse en voz alta. Las cortinas permanecían cerradas. Las llamadas telefónicas comenzaron a responderse con desconfianza. Cada automóvil que se detenía frente a la vivienda parecía una amenaza. Cada golpe en la puerta aceleraba el corazón de todos. Y entonces ocurrió algo que ningún niño debería experimentar. Ana María comenzó a ir al colegio escoltada por guardaespaldas armados. Tenía apenas 10 años. Mientras otras niñas discutían sobre juegos o tareas escolares, ella aprendía a mirar por encima del hombro. A desconfiar de los desconocidos, a entender que había personas capaces de matar simplemente por el lugar donde habías nacido. La infancia terminó demasiado pronto. Años después, Ana María recordaría aquella etapa como una época marcada por el miedo constante. Porque cuando un niño descubre que los adultos tampoco pueden protegerlo, pierde algo que nunca vuelve a recuperar, la sensación de estar a salvo. Joaquín comprendió que Puerto Rico ya no era un lugar seguro. Había escapado una vez de Cuba para salvar a su familia. Ahora debía hacerlo otra vez. Otro país. Otra mudanza. Otra despedida. Otra vida empezando desde cero. El destino sería Miami. Para Ana María, aquello significó un segundo exilio antes de cumplir la mayoría de edad. Primero perdió su país. Después perdió el lugar donde había crecido. Y, sin darse cuenta, comenzó a desarrollar una costumbre que la acompañaría durante toda su vida. No apegarse demasiado. Porque todo aquello que amaba terminaba desapareciendo. Miami era diferente. Las calles hablaban español. El aroma del café cubano escapaba de cada cafetería. Por primera vez en muchos años, su familia dejó de sentirse extranjera. Allí encontró algo parecido a la tranquilidad. Volvió a cantar. Volvió a soñar. Volvió a creer que quizá el pasado finalmente quedaría atrás. Pero las heridas invisibles no desaparecen cuando uno cambia de ciudad. Solo aprenden a esconderse mejor. Detrás de la joven sonriente seguía viviendo la niña que había visto a su padre derrumbarse. La niña que había aprendido que un documento podía arrebatarte una vida, que una firma podía quitarte un patrimonio, y que el odio podía matar. Es imposible entender a la Ana María Polo adulta sin comprender a esa niña. Porque muchas de las decisiones que tomó décadas después parecen nacer exactamente aquí. En el miedo a perder. En la necesidad de controlar. En la obsesión por proteger lo que amaba. Y sobre todo en la certeza de que la vida podía cambiar en cuestión de segundos. Tal vez por eso estudió Derecho. Tal vez por eso dedicó su carrera a resolver conflictos familiares. Tal vez por eso golpeaba el mazo con tanta fuerza. Como si cada sentencia fuera un intento desesperado de imponer el orden en un mundo que siempre había sido un caos. Pero el destino todavía no había terminado de ponerla a prueba. Lo peor aún no había llegado.
En Miami conocería al hombre del que creyó estar enamorada. El hombre con quien soñó formar una familia. El hombre que le prometió un futuro completamente distinto al pasado que tanto quería olvidar. Y sería precisamente ese sueño el que terminaría rompiéndola por dentro. Porque existe un dolor más profundo que perder un país. Más profundo que abandonar una casa. Más profundo incluso que presenciar las consecuencias de un asesinato. Es el dolor de preparar la llegada de un hijo. Y regresar del hospital con los brazos completamente vacíos. Miami le devolvió algo que Ana María Polo llevaba años sin sentir. Esperanza. Después de crecer entre exilios, amenazas y el miedo constante de perderlo todo, por primera vez comenzó a imaginar una vida normal. Una casa. Una familia. Un futuro que no dependiera de escapar. Tenía apenas 19 años cuando conoció al hombre que parecía ofrecerle exactamente eso. Él era 10 años mayor. Seguro de sí mismo. Con un trabajo estable. Con experiencia. Con esa imagen de protección que tanto puede deslumbrar a una joven que ha pasado su infancia viendo cómo el mundo se derrumba una y otra vez. Ana María creyó haber encontrado un refugio. Sus padres no compartían ese entusiasmo. Joaquín observó desde el principio una relación desigual. Le pidió paciencia. Le rogó que terminara sus estudios. Que esperara unos años antes de casarse. Delia fue aún más directa. Intentó convencerla de que no confundiera independencia con amor. Pero cuando uno tiene 19 años, los consejos suelen sonar como obstáculos. Y Ana María solo quería demostrar que podía construir su propia vida. Años más tarde lo admitiría con una sinceridad poco común. No me casé por amor, me casé para independizarme de mis padres. Aquella confesión explicaba mucho más de lo que parecía. No estaba huyendo hacia un matrimonio. Estaba huyendo de un pasado. La boda fue sencilla. Y sería precisamente ese sueño el que terminaría rompiéndola por dentro. Porque existe un dolor más profundo que perder un país. Más profundo que abandonar una casa. Más profundo incluso que presenciar las consecuencias de un asesinato. Es el dolor de preparar la llegada de un hijo. Y regresar del hospital con los brazos completamente vacíos. Miami le devolvió algo que Ana María Polo llevaba años sin sentir. Esperanza. Después de crecer entre exilios, amenazas y el miedo constante de perderlo todo, por primera vez comenzó a imaginar una vida normal. Una casa. Una familia. Un futuro que no dependiera de escapar. Tenía apenas 19 años cuando conoció al hombre que parecía ofrecerle exactamente eso. Él era 10 años mayor. Seguro de sí mismo. Con un trabajo estable. Con experiencia. Con esa imagen de protección que tanto puede deslumbrar a una joven que ha pasado su infancia viendo cómo el mundo se derrumba una y otra vez. Ana María creyó haber encontrado un refugio. Sus padres no compartían ese entusiasmo. Joaquín observó desde el principio una relación desigual. Le pidió paciencia. Le rogó que terminara sus estudios. Que esperara unos años antes de casarse. Delia fue aún más directa. Intentó convencerla de que no confundiera independencia con amor. Pero cuando uno tiene 19 años, los consejos suelen sonar como obstáculos. Y Ana María solo quería demostrar que podía construir su propia vida. Años más tarde lo admitiría con una sinceridad poco común. No me casé por amor, me casé para independizarme de mis padres. Aquella confesión explicaba mucho más de lo que parecía. No estaba huyendo hacia un matrimonio. Estaba huyendo de un pasado. La boda fue sencilla. Sonrisas para las fotografías. Abrazos. Brindis. Pero detrás de cada sonrisa de sus padres había una preocupación que nunca desapareció.
Poco tiempo después llegó la noticia que parecía cambiarlo todo. Ana María estaba embarazada. Por primera vez desde que había abandonado Cuba siendo una niña, sintió que el futuro le pertenecía. Compró ropa diminuta. Escogió nombres. Imaginó cumpleaños. Primeros pasos. Primeras palabras. Cada noche soñaba con una vida que todavía no existía. Era como si, al fin, todo el dolor vivido durante la infancia encontrara una recompensa. Pero la felicidad, en ocasiones, dura menos que un latido. A los 4 meses de embarazo comenzó el sangrado. Al principio quiso convencerse de que no era grave. Después llegaron los dolores. Luego el hospital. Y finalmente el silencio. Ese silencio que ningún médico puede suavizar. Ese instante en el que comprendes que el corazón que esperabas escuchar ya no volverá a latir. Perdió al bebé. Y con él perdió una parte de sí misma. Hay personas que superan una tragedia. Otras aprenden a vivir con ella. Ana María nunca habló de aquella pérdida como un simple episodio de su juventud. La describió como una de las heridas más profundas de toda su vida. Y eso dice mucho. Porque esta era una mujer que ya había conocido el exilio, la violencia, el miedo. Sin embargo, ninguna de esas experiencias logró romperla como lo hizo aquella pérdida. La depresión llegó sin pedir permiso. Dejó de comer. Dejó de dormir. Pasaba horas encerrada sin querer hablar con nadie. Se culpaba. Buscaba respuestas donde no las había. Se preguntaba qué había hecho mal. Como hacen tantas madres cuando la tragedia no tiene explicación. El matrimonio comenzó a desmoronarse al mismo ritmo que ella. El dolor que debía unirlos terminó separándolos. Poco después llegó el divorcio. Tenía apenas 20 años. Había perdido un hijo. Había perdido un matrimonio. Y una vez más, sentía que el destino le arrebataba aquello que más amaba. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. No volvería a intentar ser madre biológica. El miedo era demasiado grande. No estaba dispuesta a atravesar ese infierno una segunda vez. Muchos habrían permitido que aquella tragedia los destruyera para siempre. Ana María eligió otro camino. Convirtió el dolor en disciplina. Mientras otras personas intentaban olvidar, ella decidió estudiar hasta el agotamiento. Se levantaba antes del amanecer. Pasaba horas en bibliotecas. Leía hasta entrada la madrugada. Primero obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas. Después ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Durante años prácticamente desapareció de la vida social. Solo existían los libros, los exámenes y una obsesión silenciosa por construir una mujer que nadie pudiera volver a quebrar. No parece una coincidencia que, al terminar sus estudios, eligiera dedicarse precisamente al derecho de familia. Divorcios, custodias, violencia doméstica, conflictos entre padres e hijos, familias destruidas. Era como si intentara reparar, caso tras caso, aquello que nunca había podido reparar en su propia vida. Cada expediente que abría tenía algo de su historia. Cada sentencia era un intento de poner orden en el caos que llevaba dentro. Pero el destino todavía le tenía preparada otra prueba. Una mucho más brutal. Porque años después, siendo ya una abogada reconocida, presenciaría un crimen que la devolvería de golpe a la niña que un día aprendió que el odio puede matar. Y esa vez, la muerte ocurriría delante de sus propios ojos. Para entonces, Ana María Polo ya no era aquella joven que había llegado a Miami cargando las heridas del exilio. Era abogada. Había pasado años estudiando leyes con una disciplina casi obsesiva. Mientras otros buscaban fortuna, ella buscaba respuestas,
Quería entender por qué las familias se rompían, por qué las personas que un día juraban amarse terminaban destruyéndose. Con el tiempo, comenzó a especializarse en derecho de familia, divorcios, custodias, violencia doméstica, disputas entre padres e hijos. Durante más de 20 años escuchó las historias más oscuras que podían esconderse detrás de una puerta cerrada. Aprendió algo que los libros de derecho nunca enseñan. Las personas más peligrosas casi nunca parecen peligrosas. Muchos llegan sonriendo. Hablan con calma. Prometen cambiar. Juran que todavía aman. Y aún así, son capaces de cometer los peores actos imaginables. Un día, un hombre y una mujer entraron a su despacho. Querían divorciarse. La relación había terminado. Ella quería empezar una nueva vida. Él se negaba a aceptarlo. Para Ana María era un caso más. Escuchó a ambas partes. Preparó la documentación. Firmó los papeles. Legalmente, el matrimonio había terminado. Pensó que aquel expediente nunca volvería a cruzarse en su camino. Se equivocó. Días después ocurrió algo que jamás olvidaría. El hombre buscó a su exesposa. La encontró. Y la asesinó. Ana María Polo presenció las consecuencias de aquel crimen. Por segunda vez en su vida, la muerte aparecía frente a ella como el desenlace de una historia que había comenzado con amor. El primer asesinato había marcado su infancia. Este marcaría para siempre su vida profesional. Porque comprendió una verdad aterradora. No todos los casos terminan cuando un juez firma una sentencia. No todos los divorcios terminan cuando se entregan unos documentos. Hay personas incapaces de aceptar un final. Y cuando eso ocurre, el amor puede transformarse en la forma más peligrosa de violencia. Desde ese día, Ana María dejó de ver los expedientes como simples carpetas. Cada caso escondía una bomba de tiempo. Cada discusión podía convertirse en tragedia. Cada amenaza podía terminar en un funeral. Quizá por eso, años después, cuando millones de personas la veían perder la paciencia frente a un agresor en caso cerrado, aquella rabia parecía demasiado real para ser actuación. No estaba interpretando un papel. Había visto demasiado. Había escuchado demasiado. Sabía perfectamente que detrás de una bofetada podía venir un asesinato. Que detrás de un insulto podía aparecer un ataúd. Y esa convicción terminó convirtiéndose en el sello de su carrera. Pero mientras su prestigio como abogada crecía, también comenzaba a construirse algo completamente inesperado. Una segunda oportunidad para ser madre. No llegó mediante un embarazo. Llegó de una manera mucho más silenciosa. Ana María abrió las puertas de su vida a un niño llamado Peter. No fue una adopción tradicional. Nunca necesitó un juez que le dijera que aquel niño era parte de su familia. Ella misma lo explicó años después. No necesito un papel para sentir que es mi hijo. Peter creció llamándola madre. Y ella encontró en él la oportunidad de entregar todo el amor que la vida le había arrebatado años atrás. Con el tiempo, Peter formó su propia familia. Se casó. Tuvo una hija llamada Cosette. Y Ana María descubrió algo que creyó imposible después de perder a su bebé. También podía convertirse en abuela. Era una felicidad discreta, lejos de los reflectores. Porque Peter siempre eligió mantenerse fuera de la vida pública. Quizá entendía mejor que nadie el precio de la fama. Y el destino estaba a punto de demostrárselo también a Ana María. A principios de la década de los 90 comenzó a participar en programas de radio ofreciendo orientación legal. Su forma de hablar era diferente. No utilizaba el lenguaje frío de los abogados. Explicaba las leyes como si estuviera conversando con cualquier persona en la sala de su casa. Pronto llamó la atención de productores de televisión.
En 1994 apareció como invitada en un popular programa. La respuesta del público fue inmediata. Había algo magnético en aquella mujer. No necesitaba levantar la voz para imponer autoridad. Bastaba una mirada, una pausa, una frase. Los ejecutivos comprendieron que tenían delante a alguien que podía cambiar la televisión hispana. Y no se equivocaron. El 2 de abril de 2001 nació un programa llamado Sala de Parejas. Nadie imaginaba que, pocos años después, cambiaría de nombre y se convertiría en uno de los fenómenos televisivos más importantes del mundo hispano. Caso cerrado. Un estudio. Un mazo. Dos personas enfrentadas. Y una mujer que parecía tener siempre la respuesta correcta. El éxito fue inmediato. Millones comenzaron a organizar sus tardes alrededor del programa. Las discusiones familiares se detenían cuando Ana María entraba al estudio. Su frase final se convirtió en parte de la cultura popular. He dicho, caso cerrado. Durante más de 2 décadas juzgó conflictos familiares frente a millones de espectadores. Condenó a agresores. Defendió a víctimas. Le recordó a miles de mujeres que el respeto no era un favor. Era un derecho. Con el paso de los años, dejó de ser simplemente una conductora. Se transformó en una autoridad moral para millones de personas. Pero mientras el mundo entero veía a una mujer aparentemente invencible, su vida privada escondía un secreto que muy pocos conocían. Un amor construido en silencio. Una relación protegida durante 25 años. Y unos documentos que, firmados por confianza, terminarían convirtiéndose en la peor pesadilla de Ana María Polo. Porque el enemigo que terminaría cambiando su vida no apareció en un tribunal. Dormía bajo el mismo techo. A principios de los años 2000, Ana María Polo parecía haber conquistado todo lo que alguna vez soñó. Caso cerrado rompía récords de audiencia. Su rostro aparecía en revistas. Los anunciantes pagaban fortunas por unos segundos de publicidad durante el programa. Millones de personas confiaban en su palabra. Después de una vida marcada por el exilio, la pérdida y el dolor, por fin parecía haber encontrado estabilidad. Pero la vida tiene una manera cruel de recordar que nadie está a salvo. Ni siquiera quienes parecen invencibles. Todo comenzó con un gesto rutinario. Un autoexamen. Un movimiento que miles de mujeres realizan cada mes. Entonces lo sintió. Un pequeño bulto. Tan pequeño que habría sido fácil ignorarlo. Decirse que no era nada. Esperar unas semanas. Convencerse de que desaparecería solo. Pero Ana María llevaba demasiado tiempo enfrentando la realidad como para esconderse de ella. Pidió una cita médica. Llegaron los análisis. Después la espera. Y finalmente, la llamada que nadie quiere recibir. Cáncer de mama. 2 palabras. Solo 2. Pero suficientes para dividir una vida en 2 mitades. La mujer que llevaba años resolviendo los problemas de los demás, descubrió que esta vez no había argumentos. No había leyes. No había un mazo capaz de cambiar el veredicto. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Un miedo verdadero. Años después, recordaría aquel instante con una frase tan sencilla como devastadora. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Y tenía razones para sentirlo. Los médicos no podían garantizar que sobreviviera. El tratamiento sería agresivo. Muy agresivo. La enfermedad obligó a practicarle una mastectomía en el seno derecho. No fue una operación cualquiera. Fue despedirse de una parte de su propio cuerpo para seguir viviendo. Después llegaron nuevas cirugías. Le extirparon ganglios linfáticos para impedir que el cáncer continuara extendiéndose. Más tarde perdería también los ovarios y la tiroides como parte de su proceso médico.
Su cuerpo cambió para siempre. Las cicatrices comenzaron a multiplicarse. La sensibilidad de uno de sus brazos disminuyó. Uno de sus tratamientos alteró incluso la forma en que caminaba. Cada mañana, el espejo le devolvía el rostro de una mujer que apenas reconocía. Me miraba y no sabía quién era. Esa confesión resume mejor que cualquier diagnóstico lo que realmente significa sobrevivir al cáncer. Porque la enfermedad no solo destruye tejido, también golpea la identidad, la autoestima, la seguridad. Y mientras todo aquello ocurría en silencio, había una persona que nunca se separó de ella. Marlene Key. Oficialmente era su productora, su socia, su colaboradora más cercana. Pero en la práctica, era mucho más que eso. Fue quien la acompañó durante las consultas médicas, quien permaneció junto a ella antes de entrar al quirófano, quien estuvo presente cuando la quimioterapia le robaba las fuerzas, quien la ayudaba a colocarse la peluca antes de salir a grabar, porque el público jamás debía sospechar el infierno que estaba viviendo. Millones de espectadores seguían viendo a la misma jueza firme, a la misma mujer fuerte, sin imaginar que, minutos antes de encender las cámaras, apenas tenía energía para mantenerse de pie. Y fue precisamente en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando Ana María tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Creyó que iba a morir. No era una exageración. Era una posibilidad real. Así que comenzó a poner en orden sus asuntos personales. Pensó en su patrimonio. Pensó en su legado. Pensó en la persona que había permanecido junto a ella cuando todos los demás solo podían mirar desde afuera. Y decidió protegerla. Firmó documentos. Muchos documentos. Poderes legales. Acuerdos patrimoniales. Autorizaciones. Entre ellos, documentos relacionados con los derechos vinculados al nombre de Caso Cerrado, además de otras decisiones patrimoniales y personales que, según años después alegaría Marlene en los tribunales, respaldaban sus reclamaciones. Aquellas interpretaciones serían el origen de una larga disputa judicial. No estaba pensando como empresaria, ni como abogada. Estaba pensando como una mujer convencida de que quizá le quedaban pocos meses de vida. Cuando alguien cree que se está despidiendo para siempre, el amor suele pesar más que la prudencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ana María no firmó aquellos papeles imaginando una futura batalla judicial. Los firmó porque confiaba, porque amaba, porque creía que la persona que estaba a su lado jamás utilizaría esa confianza en su contra. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Luchó. Resistió. Regresó al estudio de televisión. Incluso llegó a mostrar públicamente las secuelas de su enfermedad para enviar un mensaje de esperanza a otras mujeres que atravesaban la misma batalla. Se convirtió en portavoz de campañas de prevención contra el cáncer de mama. Su historia inspiró a miles de pacientes. Era la prueba viviente de que se podía volver a empezar. Pero mientras el mundo celebraba su recuperación, había una decisión que nunca revisó. Jamás pidió que aquellos documentos fueran modificados. Jamás imaginó que el amor pudiera terminar. Mucho menos que pudiera terminar en un tribunal. Después de todo, llevaban más de 20 años compartiendo una vida. Habían enfrentado juntos la enfermedad, la fama, las derrotas, las victorias. ¿Qué podía salir mal después de sobrevivir al cáncer? La respuesta es tan simple como devastadora. Todo. Porque la enfermedad no destruiría el gran amor de la vida de Ana María Polo. Lo haría la desconfianza. Y cuando esa relación comenzó a romperse, los documentos firmados entre lágrimas dejaron de representar un acto de amor. Se convirtieron en la prueba más valiosa dentro de una batalla por millones de dólares. El caso que Ana María creyó haber cerrado en el hospital
En realidad, apenas estaba comenzando. Hay relaciones que nacen bajo los reflectores. Y hay otras que sobreviven precisamente porque nadie las ve. La de Ana María Polo y Marlene Key pertenecía al segundo grupo. Durante más de 25 años compartieron una vida que muy pocas personas conocían por completo. Mientras el público veía a una exitosa conductora de televisión y a su productora de confianza, detrás de las puertas cerradas existía una relación mucho más profunda, marcada por una enorme cercanía personal y profesional. Los detalles de esa relación nunca fueron explicados públicamente por ambas de la misma manera, lo que alimentó años de especulaciones. Lo cierto es que Marlene no apareció cuando Ana María ya era famosa. Estuvo allí mucho antes, cuando todavía era una abogada, cuando la televisión ni siquiera formaba parte de sus planes. Vio el nacimiento de un sueño, y también vio cada sacrificio que ese sueño exigió. Con el paso de los años dejaron de ser únicamente compañeras de trabajo. Construyeron un patrimonio. Tomaban decisiones juntas. Compartían responsabilidades. Su confianza era absoluta. Crearon una empresa llamada The Key to Polo Enterprises, un nombre que muchos interpretaron como una simple razón social. Pero otros veían algo más. Una señal del profundo vínculo que existía entre ambas. Lo que sí está documentado es que compartieron importantes asuntos financieros y legales. También existen documentos que otorgaban a Marlene facultades para tomar determinadas decisiones médicas en caso de que Ana María no pudiera hacerlo por sí misma. Eso significa una cosa. La confianza era total. Porque nadie entrega ese nivel de responsabilidad a una persona cualquiera. No cuando se trata de decisiones sobre la propia vida. Y hay que entender el contexto. Durante gran parte de esos años, la legislación estadounidense no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchas parejas que deseaban protegerse legalmente recurrían a contratos, poderes notariales y otros mecanismos jurídicos para garantizar derechos que la ley todavía no les concedía. Ese contexto explica por qué tantos documentos adquirieron tanta importancia con el paso del tiempo. Mientras el mundo discutía sobre su vida privada, Ana María jamás confirmó públicamente los detalles de esa relación. Respondía con evasivas. Protegía su intimidad. Y seguía adelante. Quizá estaba cansada de que todos quisieran saber con quién compartía su vida. Quizá simplemente creía que el amor no necesitaba la aprobación del público. Lo cierto es que, durante años, aquella estrategia funcionó. Las cámaras nunca mostraban discusiones. Nunca mostraban problemas. Solo éxito. Cada temporada de Caso Cerrado era más grande que la anterior. El programa se transmitía en decenas de países. Las cifras de audiencia seguían creciendo. Ana María era una de las figuras más influyentes de la televisión hispana. Parecía que nada podía romper aquel imperio. Pero los imperios casi nunca se destruyen desde afuera. Empiezan a fracturarse por dentro. Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó el deterioro de la relación entre Ana María y Marlene. No existe una fecha. No hubo un comunicado. No hubo una fotografía anunciando la ruptura. Simplemente un día algo dejó de funcionar. Las diferencias comenzaron a hacerse visibles para quienes trabajaban con ellas. Las conversaciones se volvieron más tensas. Los desacuerdos eran cada vez más frecuentes. Y el ambiente detrás de cámaras ya no era el mismo. Fue entonces cuando apareció una voz que cambiaría por completo la percepción pública de aquella historia. José Antonio Horta. No era un periodista. No era un espectador. Era uno de los cofundadores de Caso Cerrado. Alguien que había visto crecer el programa desde sus primeros días. Conocía al equipo. Conocía a Ana María. Y conocía a Marlene.
Cuando decidió hablar públicamente, sus declaraciones sacudieron la imagen de la conductora. Según Horta, la convivencia laboral estaba marcada por fuertes discusiones. Afirmó que Ana María ejercía un control excesivo sobre Marlene y que las peleas eran constantes. También sostuvo que, en su opinión, ese desgaste terminó rompiendo una relación de muchos años. Son afirmaciones que recibieron amplia difusión en medios de comunicación. Sin embargo, también es importante decir algo. Ana María Polo nunca respondió públicamente a esas acusaciones. Jamás concedió una entrevista para desmentirlas. Tampoco las confirmó. Eligió el silencio. Y el silencio tiene un efecto extraño. Cada persona lo interpreta como quiere. Para algunos fue una forma de proteger su vida privada. Para otros, una decisión estratégica. Y hubo quienes pensaron que ese silencio decía más que cualquier explicación. La realidad es que nadie, fuera de quienes vivieron aquella historia, puede saber con certeza qué ocurrió entre las paredes de esa relación. Lo único indiscutible es que, después de más de 2 décadas caminando juntas, terminaron separándose. En 2016, Marlene dejó de formar parte del programa. No fue una salida cualquiera. Fue el final de una etapa. Y el impacto se sintió inmediatamente. El equipo quedó dividido. Personas que habían trabajado juntas durante años comenzaron a tomar partido. Las especulaciones crecieron. Los rumores se multiplicaron. Y mientras el público intentaba entender qué estaba ocurriendo, había algo mucho más importante moviéndose en silencio. Aquellos documentos firmados durante la enfermedad. Los mismos papeles que Ana María había rubricado creyendo que podía morir. Los mismos que nacieron como un acto de confianza. Los mismos que nadie imaginó volver a leer. Estaban a punto de reaparecer. Pero ya no sobre el escritorio de un notario, ni dentro de una caja fuerte, sino sobre la mesa de un tribunal. Y cuando eso ocurrió, el amor dejó definitivamente de hablar el lenguaje de los recuerdos. Comenzó a hablar el idioma frío de las demandas, las pruebas y los millones de dólares. Hay traiciones que llegan de frente. Puedes verlas venir. Tienes tiempo para defenderte. Y luego existen las que nacen de la persona que más confianza inspiraba. Esas son las que realmente destruyen. Después de más de 25 años compartiendo una vida y un proyecto profesional, la relación entre Ana María Polo y Marlene Key llegó a un punto sin retorno. Lo que durante décadas había permanecido oculto comenzó a salir de las oficinas privadas para entrar en un lugar donde ya no existía espacio para los secretos. Los tribunales. La mujer que durante más de 20 años había pronunciado la frase «he dicho, caso cerrado», descubrió que su propio caso apenas estaba comenzando. La demanda presentada por Marlene reclamaba más de $2 millones. Pero el dinero era solo una parte del conflicto. Lo verdaderamente importante eran los documentos. Los mismos documentos que Ana María había firmado durante su tratamiento contra el cáncer. Los papeles redactados cuando creía que quizá no saldría con vida del hospital. Aquello que nació como un acto de confianza terminó convirtiéndose en el centro de una batalla legal. Según la demanda, Marlene sostenía que tenía derechos sobre el uso del nombre Caso Cerrado y reclamaba además otros aspectos económicos relacionados con los bienes y empresas que ambas habían compartido. También alegó que se habían realizado movimientos de dinero desde cuentas compartidas sin su autorización. Del otro lado, la representación legal de Ana María rechazó esas reclamaciones y sostuvo que la demanda buscaba perjudicar su imagen pública. Esa fue la postura oficial. Y desde ese momento comenzó una guerra donde cada documento tenía un valor incalculable. Resulta imposible no detenerse un instante para pensar en la ironía. Ana María era abogada. Había dedicado décadas a explicar la importancia de leer cada contrato, de proteger el patrimonio, de no firmar documentos a la ligera.
Sin embargo, cuando creyó que la muerte estaba llamando a su puerta, dejó de pensar como abogada. Pensó como un ser humano, como una mujer convencida de que el amor duraría para siempre. Quizá ahí está la mayor lección de toda esta historia. El conocimiento no siempre nos protege cuando intervienen los sentimientos, porque el amor tiene una capacidad extraordinaria para hacernos bajar la guardia. Y cuando eso ocurre, incluso las personas más inteligentes pueden tomar decisiones que jamás habrían recomendado a un cliente. Mientras los abogados intercambiaban escritos y argumentos, Ana María eligió mantenerse en silencio. No organizó conferencias de prensa. No apareció dando entrevistas. No respondió públicamente a Marlene. Muchos esperaban verla defenderse con la misma firmeza con la que enfrentaba a los participantes de Caso Cerrado. Nunca ocurrió. Ese silencio alimentó toda clase de teorías. Algunos pensaban que escondía algo. Otros creían que simplemente intentaba proteger una historia que durante décadas había pertenecido únicamente a ellas. Lo cierto es que ninguna de las dos contó públicamente toda su versión. Y cuando eso sucede, el vacío suele llenarse con rumores. Mientras tanto, el programa atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. La salida de Marlene coincidió con un periodo en el que la audiencia comenzó a descender. Algunos antiguos colaboradores aseguraban que el ambiente detrás de cámaras había cambiado por completo. Otros sostenían que era una consecuencia natural del desgaste de un formato que llevaba muchos años al aire. La realidad probablemente sea mucho más compleja. Reducir el éxito o el declive de un programa de televisión a una sola persona casi nunca refleja toda la historia. Pero había algo que ya nadie podía negar. El imperio construido durante más de 2 décadas mostraba grietas. Y Ana María enfrentaba la batalla más difícil de su carrera. No delante de las cámaras, sino lejos de ellas. Paradójicamente, la mujer que había dedicado su vida a resolver conflictos ajenos no podía ofrecer una solución al suyo. No existía un mazo. No existía una frase capaz de terminar aquella disputa. No había un caso cerrado. Solo existían 2 personas que durante años compartieron confianza, trabajo y una parte muy importante de sus vidas. Y ahora se encontraban en lados opuestos. Como suele ocurrir en las grandes rupturas, el conflicto dejó de ser únicamente económico. También era emocional. Porque ningún tribunal puede calcular cuánto vale una traición. ¿Cuánto cuesta descubrir que la persona en quien más confiabas ahora está sentada frente a ti, representada por otro abogado? No existe una cifra para eso. Los millones reclamados podían aparecer en la portada de los periódicos. Pero el verdadero precio probablemente nunca aparecerá en ningún expediente. Fue el precio de la confianza perdida, del silencio, de los recuerdos convertidos en pruebas. Y de una historia que jamás volvió a ser la misma. Sin embargo, todavía queda una pregunta. Quizá la más difícil de todas. Después de tantas pérdidas. Después del exilio. Del asesinato que marcó su infancia. De la muerte de un hijo antes de nacer. Del cáncer. Y de una batalla judicial que ocupó titulares durante años. ¿Quién es realmente Ana María Polo? ¿Una mujer traicionada? ¿Una persona incomprendida? ¿Alguien que también cometió errores? ¿O simplemente un ser humano lleno de contradicciones? La respuesta no está en un documento judicial. Está en toda la vida que acabamos de recorrer. Y es precisamente ahí donde se encuentra el verdadero final de esta historia. Porque algunos casos pueden cerrarse con una sentencia, pero otros permanecen abiertos para siempre. Durante más de 20 años, Ana María Polo hizo creer a millones de personas que todo conflicto tenía una solución. Bastaba escuchar a las 2 partes, analizar las pruebas, tomar una decisión.
golpear el mazo y pronunciar 4 palabras. He dicho, caso cerrado. Era un final contundente, definitivo, sin espacio para dudas. Pero la vida rara vez funciona como un programa de televisión. Hay heridas que ningún juez puede reparar. Hay traiciones que ninguna sentencia consigue borrar. Y hay preguntas que, simplemente, nunca encuentran respuesta. Quizá por eso la historia de Ana María Polo sigue despertando tanto interés. No porque haya sido una mujer perfecta, sino precisamente porque nunca lo fue. Detrás de la imagen de autoridad existía alguien marcado por pérdidas que comenzaron desde la infancia. Perdió su país antes de aprender a recordarlo. Perdió la tranquilidad cuando el odio convirtió a una familia trabajadora en un objetivo. Perdió la inocencia cuando descubrió que una persona podía morir únicamente por permanecer leal a quienes consideraba sus amigos. Perdió otro hogar cuando tuvo que abandonar Puerto Rico. Perdió un hijo antes de conocer su rostro. Perdió un matrimonio. Perdió parte de su cuerpo luchando contra el cáncer. Y, finalmente, perdió una relación de más de 2 décadas que terminó convertida en una disputa judicial. Pocas vidas acumulan tantas despedidas. Quizá por eso siempre transmitía una mezcla tan extraña de firmeza y compasión. No hablaba únicamente como abogada. Hablaba como alguien que conocía el dolor. Sin embargo, también existe otra cara de la historia. Las declaraciones de antiguos colaboradores, especialmente las realizadas por José Antonio Horta, proyectaron una imagen completamente distinta. Una mujer dominante, controladora, de carácter explosivo. Acusaciones que dañaron profundamente la percepción pública sobre ella. Y aquí conviene detenerse. Porque una historia responsable no consiste en elegir automáticamente un bando. Consiste en reconocer aquello que sabemos y aquello que no. Sabemos que las acusaciones existieron. Sabemos que fueron difundidas ampliamente. Sabemos también que Ana María nunca respondió públicamente. Pero no sabemos con certeza qué ocurrió en la intimidad de aquella relación. Solo 2 personas conocieron toda la verdad. Y ninguna de las 2 decidió contarla completa. Tal vez nunca lo hagan. Con el paso de los años comenzaron a circular rumores sobre el desenlace del conflicto judicial. Algunos aseguraban que existió un acuerdo privado. Otros afirmaban que la disputa terminó de otra manera. Lo cierto es que los detalles completos nunca fueron esclarecidos públicamente. Y ese vacío terminó alimentando aún más el misterio. Mientras tanto, Ana María siguió adelante. Continuó apareciendo en televisión. Siguió participando en campañas de prevención contra el cáncer. Continuó defendiendo causas sociales. Y trató de recuperar una rutina que durante años había parecido imposible. Su refugio dejó de ser un estudio de televisión. Pasó a ser el mar, el paddleboard, la pesca, la música, sus perros. Pequeños espacios donde el ruido de los titulares desaparecía por unas horas. Em 2019 ocorreu algo tan absurdo como cruel. Internet anunció su muerte. Las redes sociales comenzaron a compartir publicaciones asegurando que había fallecido. Algunas versiones afirmaban incluso que había muerto ahogada. Era completamente falso. Con el humor que siempre la caracterizó, respondió con una frase que parecía escrita para ella. Más viva que nunca. Pero ese mismo año recibió otro susto. Los médicos encontraron una nueva masa, esta vez en el seno izquierdo. Durante días volvió a experimentar el mismo miedo que había sentido años atrás. El miedo de escuchar nuevamente la palabra cáncer. Afortunadamente, los estudios confirmaron que se trataba de una lesión benigna. No era cáncer. Pero el mensaje fue imposible de ignorar. Las cicatrices del pasado nunca desaparecen del todo.
Solo esperan el momento adecuado para recordarte que siguen ahí. En los años siguientes aparecieron nuevos rumores sobre su vida sentimental. Como tantas veces antes, Ana María eligió no alimentar las especulaciones. Protegió su intimidad con el mismo silencio que había mantenido durante décadas. Muchos criticaron esa decisión. Otros la respetaron. Quizá, después de vivir una exposición pública tan intensa, comprendió que existían batallas que ya no valía la pena librar frente a millones de espectadores. Porque hay una diferencia enorme entre la fama y la paz. Y muy pocas personas consiguen tener ambas. Hoy, cuando se habla de Ana María Polo, casi siempre aparecen dos imágenes completamente opuestas. Para unos, es una mujer que dedicó su vida a defender a quienes nadie defendía. Una sobreviviente del cáncer. Una profesional brillante. Un símbolo para millones de mujeres. Para otros, las acusaciones que rodearon sus últimos años impiden verla de la misma manera. Y quizá ahí reside la verdadera complejidad de esta historia. Las personas reales casi nunca caben dentro de una sola etiqueta. No son completamente heroínas, ni completamente villanas. Son contradictorias, como todos nosotros. Tal vez esa sea la mayor lección que deja la vida de Ana María Polo. La misma mujer que enseñó durante años que cada conflicto debía escucharse desde ambas partes, terminó protagonizando una historia donde el público solo pudo escuchar fragmentos. Fragmentos de una demanda. Fragmentos de entrevistas. Fragmentos de rumores. Pero nunca el expediente completo. Y por eso, aunque durante más de 2 décadas millones de personas escucharon el golpe de su mazo anunciando el final de cada historia, existe un caso que jamás pudo cerrar. El suyo. Y quizá nunca lo hará. Quizá esta noche Ana María Polo vuelva a preparar una taza de café mientras el sol comienza a esconderse sobre el mar de Florida. Quizá saque a pasear a sus perros, tome la guitarra entre las manos o permanezca unos minutos en silencio, mirando un horizonte que solo ella entiende. Tal vez, en alguno de esos instantes, recuerde la Cuba que tuvo que abandonar cuando apenas era una niña. Tal vez piense en aquel bebé que nunca pudo abrazar. Tal vez vuelvan a su memoria las noches interminables de quimioterapia, el miedo a morir, las cicatrices que el cáncer dejó para siempre sobre su cuerpo o aquellos documentos que firmó creyendo que estaba escribiendo su último acto de amor. O quizá no. Quizá decidió cerrar esas puertas hace mucho tiempo. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos con certeza es que, cuando las cámaras se apagaban y el público dejaba de aplaudir, desaparecía la jueza implacable que todos conocían. Quedaba simplemente una mujer. Una mujer marcada por el exilio, por el miedo, por la enfermedad, por el éxito, por el amor y por una traición que, según lo que se conoce públicamente, cambió para siempre el rumbo de su vida. Durante más de 20 años ayudó a miles de personas a resolver sus conflictos. Escuchó historias de abandono, violencia, engaños y desamor. Golpeó el mazo miles de veces convencida de que toda disputa podía encontrar un final. Pero la vida le demostró que existen heridas que ningún juez puede sanar. Existen preguntas que ningún tribunal puede responder. Y existen casos que nunca llegan a cerrarse por completo. Quizá esa sea la mayor ironía de toda su historia. La mujer que hizo famosa la frase "he dicho, caso cerrado", terminó viviendo el único caso al que jamás pudo ponerle un punto final. Porque hay sentencias que ningún juez puede dictar. Hay amores que nunca terminan de explicarse. Y hay cicatrices que permanecen abiertas, aunque el tiempo siga avanzando. Ahora quiero conocer tu opinión. Después de escuchar toda esta historia, ¿cómo ves hoy a Ana María Polo? ¿Crees que fue una víctima de las circunstancias, una mujer que también cometió errores, o piensas que la verdad completa sigue oculta y probablemente nunca la conoceremos? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Voy a leer cada una de tus opiniones.
Y si este documental te hizo ver a Ana María Polo desde una perspectiva completamente distinta, ayúdame a que más personas descubran historias como esta. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Deja tu like y comparte este video con alguien que crea conocer toda la historia de la jueza más famosa de la televisión hispana. Porque detrás de cada personaje famoso existe una vida que casi nadie conoce. Y aquí, en Vidas de Impacto, seguiremos contándola. Nos vemos en el próximo documental. Hasta entonces, cuídate mucho.